Bueno, primeramente comenzamos con el ensayo de contenido de humedad. El contenido de humedad en el suelo se define como la cantidad de agua presente en un volumen específico del suelo, expresada comúnmente como un porcentaje del peso del suelo seco. Este parámetro es fundamental para entender el comportamiento físico y mecánico del suelo, ya que afecta propiedades como la cohesión, la densidad y la permeabilidad. Se representa comúnmente con la letra omega y se calcula mediante la fórmula omega igual al peso del agua sobre el peso del suelo por 100 para ser representada en porcentaje. En los equipos y materiales usados tenemos el horno de secado, balanza, espátula, bandejas de aluminio o charolas. La obtención de muestra. Para la obtención de nuestra muestra procedimos a hacer una calicata de 2 metros de profundidad, de la cual se extrajo una muestra de 25 por 25, de la cual se está elaborando estos ensayos. La muestra fue sellada para que se mantenga inalterada y luego fue llevada al laboratorio. Los datos generales, tenemos la calicata 1, ubicación Los Sauces Chiclayo, el ensayo primero, muestra de 25 por 25, la fecha 12 de septiembre del 2024. En la primera imagen podemos observar cómo recién estamos formando la calicata. En la segunda imagen ya cuando tiene un poco de profundidad. En la tercera imagen ya vemos que está con toda la profundidad y bueno, estamos sacando nuestra muestra de 25 por 25 y en la última imagen ya tenemos todas nuestras muestras y estamos todos los integrantes del equipo. El ensayo de contenido de humedad de la muestra 1 y 2. Primeramente anotamos el número de charola y pesamos para obtener el peso del recipiente. Luego pesamos el recipiente que contiene el suelo húmedo. Seguidamente se coloca al horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados por 24 horas. Una vez que pasó el tiempo indicado dejamos enfriar y pesamos la muestra para obtener el peso 2. El ensayo de contenido de humedad, bueno, acá tenemos los cálculos. Tenemos que omega para la muestra 1 omega es igual al peso del agua sobre el peso del suelo por 100. Y acá reemplazando con sus datos, nos sale que el contenido de humedad de la muestra 1 es 1,91 y el de la muestra 2 es 11,04%. Acá lo tenemos ya más detallado. Tenemos el recipiente más el suelo húmedo, los pesos en gramos. El recipiente más el suelo seco, el peso del recipiente, peso del agua, peso del suelo seco y la humedad de las dos muestras. Relaciones volumétricas y gravimétricas, nuestro segundo ensayo. ¿Qué nos dice? Nos dice que todos los suelos se componen en tres fases, gaseosa, líquida y sólida. La fase gaseosa está constituida por aire, la parte líquida representada por agua y la fase sólida por partículas minerales. Todas estas fases ocupan un volumen y un peso, muy aparte del peso total de la muestra. Las relaciones entre los pesos de las diferentes fases del suelo y dicho volumen que ocupan dan lugar a las relaciones volumétricas y gravimétricas. Peso volumétrico. El peso volumétrico en estado natural del suelo o peso específico de la masa del suelo es la relación volumétrica entre el peso del mismo y el volumen que ocupa. Acá tenemos la fórmula. Los equipos y materiales usados, guantes de seguridad, parafina y cocina eléctrica. Bueno, acá se hizo por dos métodos, el método de la canastilla y balanza, que para ello primero de la muestra inalterada se labra una porción de suelo en forma geométrica o de grumo. Luego procedemos a pesar las muestras y anotamos. Acá tenemos la muestra 1 y 2 con sus pesos. Después calentamos la parafina hasta que se vuelva líquida. Y luego sumergimos las muestras dentro de la parafina asegurándonos que quede completamente recubierta la muestra. Y ahí tenemos la imagen de cómo lo hemos estado elaborando la muestra 1 y la muestra 2. Después dejamos la muestra sobre una superficie plana para que enfríe la parafina. Una vez enfrió la parafina, procedemos a pesar las muestras y anotamos. Ahí tenemos de la muestra 1 y muestra 2. Y luego procedemos a calcular con las siguientes fórmulas. Y ahí podemos observar las fórmulas. Y acá obtenemos todos los datos de la muestra 1 y muestra 2. Tenemos el peso del grumo más parafina, el peso del grumo, peso del recipiente, peso sumergido, volumen y peso volumétrico. Después tenemos el segundo método, el método de parafina. De la muestra inalterada se labra una porción de suelo en forma geométrica o de grumo.
Calentamos la parafina hasta que se vuelva líquida. Después sumergimos las muestras dentro de la parafina asegurándonos que quede completamente recubierta nuestra muestra y calculamos. Ahí tenemos el peso de la muestra, el peso de la muestra más parafina al aire y peso de la parafina. Las relaciones gravimétricas. En un suelo se distinguen tres fases constituyentes, la sólida, la líquida y la gaseosa. La fase sólida son las partículas minerales del suelo, la líquida por el agua, aunque en el suelo pueden existir otros líquidos de menor significación. La fase gaseosa comprende sobre todo el aire, pero puede estar presente otros gases. Acá tenemos una representación. La gravedad específica. La gravedad específica de los suelos es un parámetro crucial en la ingeniería geotécnica y civil, ya que permite determinar diversas propiedades del suelo como su densidad y su capacidad de soporte. La gravedad específica, que está representada por Gs, se define como la relación entre el peso específico del sólido y el peso específico del agua. Ahí tenemos Gs es igual al peso específico del sólido sobre el peso específico del agua. Tenemos las densidades de agua a diferentes temperaturas. Ahí tenemos una tabla. Los equipos y materiales usados. Tenemos el frasco volumétrico, tenemos la balanza, el termómetro y la bomba de vacíos. El ensayo práctico. Ya acá tenemos que hemos pesado la fiola, tenemos el peso de la muestra, sacamos el aire de la muestra, tenemos a la fiola con agua destilada, calculamos la temperatura y tenemos el peso de la fiola con nuestra muestra. Calculamos de la muestra uno la calibración del picómetro o fiola. El peso de la fiola después de haberlo sacado al horno fue de 104,47 grados por la mañana, a una temperatura de 24,5 grados Celsius. Tenemos que nos dio 352,91 por la tarde, 352,50 y por la noche 352,32, todo expresado en gramos. Acá tenemos un gráfico. Acá tenemos el peso de la fiola, 104,47 gramos, al peso de la fiola más muestra seca más agua destilada. Tenemos que nos dio 371,62 gramos, la temperatura 24,5 grados Celsius, el peso de la muestra seca 30 gramos, la densidad del agua según la tabla 0,997 gramos sobre centímetro cúbico, el coeficiente de temperatura según la tabla 0,998. Elegimos uno de los pesos de la fiola calibrada, en este caso a una temperatura de 24,5 grados Celsius. Procedemos allá del peso y volumen de agua que debería ocupar en la fiola. Y acá hallando tenemos 248,44 y su peso y su volumen tenemos que de 249,19 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora hallamos el peso y volumen del agua que en realidad ocupó en la fiola. Tenemos que el peso del agua que en realidad se ocupó fue de 237,15 gramos, que el volumen del agua fue de 237,86 gramos. Luego hallamos el volumen de la muestra seca, que vendría a ser igual a la diferencia del volumen de agua que debería ocupar y el volumen de agua que en realidad ocupó. Y bueno, su volumen sería de 11,33 centímetros cúbicos. Luego hallamos el peso específico de la muestra seca, que nos dio 2,64 gramos sobre centímetro cúbico. Y hallamos la gravedad específica de la muestra seca multiplicando por su constante de temperatura, donde la gravedad específica sabemos que es 2,64 y nos daría a 2,63. Acá tenemos el cálculo de la muestra 2, la calibración del picómetro Fiola. Bueno, acá tenemos que el peso de la fiola después de haberlo sacado del horno para la muestra 2 fue de 104,92 gramos. Por la mañana 353,10, por la tarde 352,98 y por la noche 352,89. Tenemos su respectivo gráfico. El peso de la fiola 104,92. El peso de la fiola más muestra seca más agua destilada 372,02 gramos. La temperatura 24,4 grados. Peso de la muestra seca
a 30 gramos, densidad del agua según la tabla 0,997 gramos sobre centímetro cúbico y el coeficiente de temperatura según la tabla es de 0,998. Elegimos uno de los pesos de la fiola calibrada, en este caso a una temperatura de 24,3 grados Celsius. Procedemos a hallar el peso y volumen de agua que debería ocupar en la fiola. Tenemos el peso del agua, 248,18 gramos, y el volumen de agua de 248,93 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora hallamos el peso y volumen del agua que en realidad ocupó. Tenemos que el peso del agua que en realidad se ocupó fue de 237,1 gramos y el volumen de 237,81 gramos. Hallamos el volumen de la muestra seca. El volumen de la muestra seca vendría a ser 11,12 centímetros cúbicos. Hallamos el peso específico de la muestra seca, que nos daría 2,70 gramos sobre centímetro cúbico. Hallamos la gravedad específica de la muestra seca multiplicando por su constante de temperatura, sabiendo que la gravedad específica es de 2,708. Entonces, si lo multiplicamos por su constante, nos vendría a dar a 2,702. La interpretación de este ensayo fue que en este estudio se determinó la gravedad específica de la muestra de suelo, obteniendo un valor en muestra en nuestra primera muestra de 2,63, lo que indica una moderada porosidad. Este valor se encuentra dentro del rango típico para suelos arcillosos, lo que sugiere que este tipo de suelo podría retener agua de manera efectiva. Tenemos el perfil estratigráfico. El perfil estratigráfico es fundamental en ingeniería civil ya que proporciona información crucial sobre la composición y las propiedades del subsuelo, lo que impacta directamente en el diseño y la construcción de estructuras seguras y eficientes. Conocer la naturaleza de las diferentes capas de suelo permite a los ingenieros evaluar la capacidad de soporte, seleccionar el tipo adecuado de cimentación y prevenir asentamientos excesivos. Además, el análisis del perfil estratigráfico es esencial para la estabilidad de taludes, lo que ayuda a mitigar riesgos de deslizamientos en proyectos de excavación. También facilita la gestión de recursos hídricos al evaluar la permeabilidad y el comportamiento del agua en el suelo. Los métodos de obtención del perfil, como con los sondeos geotécnicos y los ensayos de penetración, brindan datos precisos que al ser interpretados permiten el desarrollo de recomendaciones específicas de diseño. Y bueno, acá tenemos nuestra interpretación de nuestro perfil y eso sería todo. Gracias.